en esta hora. Lo que hoy voy a compartir con ustedes lo encontramos en el texto de Apocalipsis, capítulo 1. Vamos a revisarlo hoy. Repito, Apocalipsis, capítulo 1. Vamos a revisarlo y vamos a ver lo que la palabra del Señor nos dice allí. A ver, lo he titulado De Dios para ti. De Dios para ti. ¿Por qué lo he titulado así? Porque dice el texto que Dios hizo todo lo necesario, y lo vamos a leer ahora, para que nosotros recibiéramos el mensaje que está contenido en el libro de Apocalipsis. Así lo dice el texto bíblico. Sí. Entonces, vamos a revisarlo y vamos a ver lo que el Señor tiene allí para nosotros. De Dios para ti. ¿Cuántos creen que estamos viviendo los últimos tiempos o los tiempos finales? ¿Lo creen? ¿De verdad creen que estamos viviendo los tiempos finales? ¿Sí? Bueno, hace un tiempo atrás existió un boxeador, ya no está en esta vida. Algunos lo reconocen como el mejor boxeador de todos los tiempos. Los que son más jóvenes como yo saben a quién me refiero. Y la idea no es contar su historia, sino un breve episodio en su vida que es interesante de cómo él se convirtió en boxeador. Se dice que él tenía 14 años cuando le robaron su bicicleta. Y entonces él, muy enojado, fue a la policía que estaba en su condado donde él vivía y le dijo al jefe de policía que quería que le encontraran el que le había robado su bicicleta para darle una golpiza. Él tenía 14 años. Entonces el jefe de policía se le quedó mirando y le dijo, ¿de veras quieres darle una golpiza? Y él le dijo, sí. No quiero que lo metan preso, quiero que me lo encuentren y me lo traigan para darle una golpiza a los 14 años. ¿Sabe que uno de muchacho dice muchas cosas, no? Entonces el jefe de policía se le quedó mirando y le dijo, mira, te voy a dar un consejo. Cuando quieras pelear, lo primero que tienes que hacer es aprender a pelear. Aprende a pelear y luego te buscamos al que te robó tu bicicleta. Y el policía era entrenador de boxeo aficionado y se lo llevó para el gimnasio donde le enseñaba. Y allí él entendió el consejo y allí comenzó y se convirtió en el que muchos consideran el mejor boxeador de todos los tiempos. Porque él supo entender lo que este hombre le decía. Si quieres pelear, primero aprende a pelear. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque si nosotros creemos firmemente y pensamos tener pruebas de que estamos viviendo en los últimos tiempos, debemos nosotros preocuparnos todo lo suficiente y necesario para ser ganadores, porque la Biblia es clara. La Biblia dice que los últimos tiempos no serán días
fáciles. No serán días fáciles. Así lo dice la Biblia desde el Antiguo Testamento en varios pasajes. Incluso hay un momento en que el profeta Isaías dice: no entiendo por qué anhelan el día del Señor, si no será cosa fácil. Sí. Entonces nosotros, si estamos creyendo que somos la generación que Dios escogió para vivir en los últimos tiempos, debemos preocuparnos, por un lado, por tener por lo menos una idea ligera de cómo serán los últimos tiempos, cosa que hemos venido aprendiendo los miércoles. La pastora Erika y el pastor Daniel han venido enseñándonos sobre ese tema bastante, pero también debemos preocuparnos por entender qué hacer, no solo para sobrevivir, sino para ser ganadores en medio de los tiempos difíciles que caracterizan los últimos tiempos. Y el libro de Apocalipsis, precisamente, desde el principio hasta las 7 cartas a las iglesias, es a eso a lo que apunta. A que la gente sea consciente de que en los últimos tiempos no se puede vivir a la ligera. Hay que vivir con definición y hay que tener conciencia de lo que estamos haciendo y de lo que vamos o necesitamos cambiar. El libro de Apocalipsis lo escribe el apóstol Juan aproximadamente entre el año 93 y 95 después de Cristo. Fue de los apóstoles el último que murió. Algunos incluso aseguran que cuando ellos, el grupo de apóstoles, de los 12 apóstoles, estaban con Jesús, él era el más joven. Algunos piensan así. Y que por eso al final, cuando el Señor va a ser crucificado y busca a alguien para que se encargue de su madre, lo llama hijo y le dice: hijo, he ahí tu madre. Sí. Porque aparentemente la relación de ellos era muy cercana, al punto que él lo trataba como un hijo o un hermano menor. ¿Sí? Y el texto nos señala que Juan siempre estaba pegado al Señor Jesús, siempre estaba cerca de él, siempre se sentaba a su lado, y eso hizo que la relación fuera muy cercana, de tal manera que cuando los demás apóstoles murieron, y murieron de diferentes maneras, Juan quedó vivo, Juan sobrevivió. Pero es interesante porque fue el único de los apóstoles que murió de muerte natural. Cuando uso esa frase, recuerdo cuando yo era muy joven, había en Colón, mi tierra natal, la mejor tierra del mundo. Se ríen, pero es verdad. Había un médico que era el forense del hospital, Manuel Amador Guerrero, no voy a decir el nombre del médico, pero dicen que él tenía problemas de alcoholismo. Y entonces una madrugada llevaron a un enfermo, no era un enfermo, un tipo que había sido avaleado, y entonces lo despertaron y él salió y lo revisó, y ya el hombre ya había fallecido. Entonces, él tenía que hacer el acta de defunción. Y entonces, él en el acta de defunción, en medio de la situación en que estaba, él escribe causa de muerte, y pone muerte natural. Pero el tipo tenía 3 perforaciones de bala en el pecho. Y él puso muerte natural. Eso fue un escándalo nacional, críticas por todos lados. Y cada vez que uso esa frase de muerte natural, recuerdo esa anécdota. Y recuerdo un diario que decía, cómo no,
Alguien que le disparan 3 veces en el pecho, naturalmente tiene que fallecer. Pero volviendo al texto, Juan sí se dice que fue el que murió, el único de los apóstoles que murió de muerte natural, o sea, como decimos popularmente, murió de viejo. Algunos calculan que tenía 100 años o un poquito más en el momento de su muerte, ¿sí? Él vivió la misma etapa que el resto de los apóstoles y las mismas circunstancias, lo vamos a leer ahora. A tal punto que cuando él escribe el Apocalipsis, él está confinado a lo que era una cárcel en ese momento, que era la isla de Patmos. Se dice que allí el emperador, si recuerdo bien, era Domiciano, lo mandó allí por predicar el evangelio por unos 18 meses. Y estando allí fue donde él recibió la revelación de Dios del libro de Apocalipsis. Si usted busca en Google Maps hoy o en Google Earth la isla de Patmos, se va a dar cuenta que está bastante alejada de tierra firme y que realmente es terreno escarpado, en su mayor parte es roca, ¿sí? Y en aquel tiempo era una cárcel y era la época en que mandaban allí a los reos, precisamente no para que estuvieran bien, sino para hacerles la vida más difícil de lo que la podían tener en tierra firme. Era como cuando aquí la cárcel era la isla de Coiba, que también era con ese propósito. Por eso fue que después, cuando surgieron los derechos humanos, ese tipo de cárceles fueron cerradas. En medio de esa situación, de ese sol escarpado que había en la isla de Patmos, tal vez con poca o ninguna agua, y no sabiendo cuándo iba a regresar o si en algún momento de su vida iba a salir de esa cárcel, Dios se le revela a Juan y le revela el Apocalipsis, ¿sí? Lo que hoy nosotros conocemos como el Apocalipsis. Vamos a irlo leyendo. Interesante. Y como dije antes, es importante que nosotros sepamos que esta escritura llega a nosotros por decisión de Dios. Dios decidió enviar el contenido del libro de Apocalipsis a la iglesia. Dice el texto así, vamos a leerlo. Ustedes tienen ahí Nueva Traducción Viviente. Dice Nueva Traducción Viviente: esta es una revelación de Jesucristo. Y fíjese el proceso. Dice, la cual Dios le dio. O sea, la decisión de que este contenido se conociera fue de Dios el Padre. Y Él se la entrega a Jesucristo. ¿Por qué se la dio? Dice, para mostrar a sus siervos o servidores, como dicen algunas otras traducciones, los acontecimientos que deben suceder pronto. Dios se la entrega a Jesucristo. Jesucristo, dice el texto, la envió a un ángel para presentarle la revelación a Juan. Ese fue el proceso. Dios el Padre le entrega a Jesucristo. Jesucristo toma a un ángel y le dice, entrégale esto a Juan. ¿Sí? ¿Cuál era el propósito? Dice, para que Juan la dé a conocer a sus siervos o servidores en la tierra. De tal manera que el contenido de este libro, hoy nosotros podemos tenerlo y accesar a él y leerlo cuando deseamos o cuando tomamos la decisión, porque Dios quiso que usted y yo conociéramos este contenido. ¿Qué es lo que tiene el contenido? Dice el texto que contiene información de cosas que deben suceder pronto.
son cosas que deben suceder pronto, le dijo Dios a Jesucristo. Jesucristo le dijo al ángel y el ángel le dijo a Juan que lo que contiene este libro va a suceder pronto. Ahora, la palabra que ahí se utiliza en el verso 3, donde le dice que el tiempo de este cumplimiento está cercano, es la palabra que muchos conocen como, es una palabra griega que lo que significa es tiempo oportuno o el mejor tiempo. El tiempo escogido por Dios para que esto acontezca es pronto. No está muy lejos. Y por eso Dios se interesa en definir la forma en que Él quiere dar a conocer este mensaje en medio de la congregación de los seres humanos, de hombres y mujeres que creen en Él, que han decidido creer en Él o que por lo menos se interesan en conocer el contenido de su palabra, de las Escrituras. De tal manera que cuando nosotros cada vez tomamos el libro del Apocalipsis, tenemos en nuestras manos un mensaje que Dios, Él mismo nos dice que Dios decidió entregar este mensaje para que fuera conocido por la iglesia, por seres humanos. Y estableció el proceso para que ese mensaje llegara a la gente que Él quería que llegara. Había un emisor, como dicen los comunicadores, que era Dios el Padre, ¿sí? Hubo una serie de comunicadores en el camino que tenían que pasarlo del uno al otro y había un público receptor. Y ese público son todos los que de alguna manera se interesan en Dios, en Jesucristo. Insisto en esto, estamos frente a una información que está contenida en el libro de Apocalipsis que a Dios le importó que su gente conozca. Así lo dice el texto. No estoy inventando nada, ¿sí? Se lo entregó, dice el texto, a Juan. Y dice el verso 2 que Juan relató con fidelidad todo lo que vio. ¿Y qué fue lo que vio? Dice, el relato de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. El contenido central del libro de Apocalipsis entonces viene a ser el testimonio de Jesucristo. ¿Y cuál es el testimonio de Jesucristo? De que Él es el vencedor. A Él nadie lo puede vencer. Él nunca ha sido vencido y jamás lo será. O sea que el mensaje que se nos está enviando es un mensaje para que nosotros sepamos por anticipado quién será el vencedor al final de todo. Y no solo quién será el vencedor, sino que vencerá invicto. Nunca ha perdido. En estos días escuchaba a un grupo de comentaristas
que estaban hablando, por ejemplo, de la selección de fútbol de Panamá, y todo el mundo está asombrado porque Panamá está aprendiendo, yo siempre digo, está aprendiendo a jugar fútbol. Y estaban discutiendo gente de varias nacionalidades, y entonces decían, bueno, y de Centroamérica, Panamá fue la única selección que calificó al Mundial. Y entonces alguien terció de otro país y dijo, pero para vergüenza nuestra, no solo clasificó al Mundial, sino que Panamá clasificó invicto. En todo el proceso no perdió ni un juego. Y ellos, cuando hizo eso, los demás como que hicieron conciencia y dijeron, es cierto, wow, interesante. Pues la Biblia nos está diciendo por anticipado que Jesucristo terminará invicto. Para que usted y yo sepamos que cuando creemos en Jesucristo, estamos creyendo en el que jamás perderá. No perdió, no ha perdido y jamás perderá. Nunca perderá. ¿Sí? Esto es importante que nosotros lo sepamos y hagamos conciencia de eso. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros, como seres humanos, en la mayoría de los casos, cuando dependemos de nuestras facultades, sabemos por anticipado que vamos a perder. Por eso es que nos alegra tanto cada vez que alcanzamos triunfo en alguna cosa. Porque la vida nos enseña a perder cuando lo hacemos en nuestra propia fuerza. Es así. Busque usted algún deporte para ponerlo como ejemplo, y piense cuál es el deporte en que la gente gana más de lo que pierde. Son muy pocos, muy pocos. Por eso cada vez que se gana se hace fiesta. Y por eso Jesús lo dijo, en el mundo tendrán aflicción. Pero luego añadió, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Y fíjense que lo dijo por anticipado. Sí. Lo interesante en este texto es que además de la gran noticia que se nos da, también se nos señala por anticipado que Dios, como quien dice, añade valor a lo que por conveniencia debemos hacer. ¿Sí? Debemos aprender a creer en Jesucristo y hacerlo cada día más. Pero mire lo que dice el verso 3. Dice, Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Hay bendición. Dice, Dios bendice a los que leen, Dios bendice a los que obedecen y Dios bendice a los que escuchan la palabra de esta profecía. El ejercicio simple y sencillo de utilizar esta escritura, ya sea para nosotros mismos, para otra persona, de forma hablada, ya sea leída,
o creerla personalmente significa bienestar, bendición, como dicen popularmente, valor añadido a un ejercicio que de por sí va a traer bienestar a nosotros. Bienaventurados, dice en el texto original, como lo dice acá Reina Valera contemporánea, bienaventurado el que lee. Ahora, esa palabra que se traduce ahí como bienaventurado es una palabra griega. Recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Es una palabra griega que cuando buscamos su etimología es una palabra, normalmente se traduce como feliz o muchas veces feliz. Pero esa palabra en su sentido más original lo que significa es un estado de bienestar que superó esta forma de vida. Y se le aplica a Dios o a los que ya murieron. No es simplemente decir una alegría o una felicidad porque me comí algo rico o porque estoy con la persona que amo. No, es un estado de felicidad que ya pasó el lindero de interrupción o de estorbo que podemos encontrar en esta vida. Por eso se le aplica no solamente a Dios, sino también a los muertos. Alguien que se dice que con su muerte selló su felicidad total. Ya no va a ser interrumpido, sino que va a vivir feliz por la eternidad. Y se le aplicaba en Grecia a la felicidad que contenían los dioses, de acuerdo a su mitología, o aquellos que habían sido favorecidos por sus dioses. Un estado de felicidad sin interrupción y sin límite. Eso es lo que significa bienaventuranza en el idioma griego. Recordemos que el texto dice que Dios decidió que nosotros y toda su iglesia y toda su gente de todos los tiempos, después de Juan, conozca esta información. Dios quiere que tú lo conozcas, ¿sí? Para que sepas por anticipado lo que pierdes o lo que ganas. Hablando de fútbol, ¿usted ha descubierto cómo la FIFA hace que los países se interesen cada vez más por el fútbol? Cada vez que viene el Mundial de Fútbol, hacen un itinerario paseando la Copa de Fútbol y la llevan a los diferentes países para que la gente vea lo que se va a ganar. Y la gente se emociona, los jugadores. Pero aparte de eso le dicen, cada jugador de cada país, de cada equipo de fútbol que participe en el mundial, recibirá beneficio económico. Hay incentivos, les muestran por anticipado. Claro, solo hay un equipo que gana porque solo hay una copa. Fíjese que nadie recuerda quién fue el subcampeón en alguna Copa del Mundo. Hay que buscar libros para descubrir que, en tal año fue tal país. Porque solo hay una copa. Sin embargo, en el plan de Dios para salvación al ser humano, muchos podemos ganar. Y todos los que se decidan
van a ganar. Porque Dios no va a permitir que nadie que haya decidido creer en su Hijo pierda. Todos los que creen son ganadores. Todos, sin excepción. Pero sigamos adelante. Fíjese lo que dice el texto. Ya nos dijo que el tiempo está cercano. Ya nos dijo que esto es de interés de Dios, que lo conozcamos. Ya nos dijo que todos tenemos oportunidad. Ya nos dijo que hay bendición solamente en utilizar el texto que tiene el contenido de este mensaje profético de Apocalipsis. Ya nos dijo cuál fue el proceso a través del cual decidió hacernos llegar este contenido, esta información. Y ahora pasamos a ver que el texto nos dice que el contenido está dividido en dos partes. Uno es el mensaje a 7 iglesias, que está en los versos del capítulo 4 hasta el 8. Vamos a leerlo. Dice el texto así: yo, Juan, les escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Todas estaban ubicadas en lo que hoy se conoce como Turquía, que algunos conocen como el Asia Menor. Todas estaban allí. Dice Juan: gracia y paz a ustedes de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir, y del Espíritu de 7 aspectos que está delante de su trono, y de Jesucristo. Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama, nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Miren, dice el verso 7, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Y es interesantísimo que el verso 8 lo cierra las palabras del mismo Jesucristo. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Aquí Juan se toma el tiempo y organiza las palabras para que nosotros hagamos conciencia de quién nos ha hecho llegar este mensaje. Y es un mensaje a 7 iglesias. Son 7 iglesias contemporáneas del tiempo de Juan, pero son 7 iglesias interesantísimas, porque de acuerdo a los estudios que se han hecho, cada una de estas iglesias representa un periodo diferente de la iglesia.
momentos de la historia en que la iglesia ha tenido característica de alguna de estas congregaciones. Me refiero a la iglesia en general. Pero también son características que en todos los tiempos algunas iglesias tienen características y otras tienen otras. O sea, el contenido de las características de las 7 iglesias del Apocalipsis son el contenido constante y permanente a través de la historia del tiempo en que la iglesia ha vivido. Y Dios lo primero que hace cuando envía este mensaje es enviarle mensaje a estas 7 iglesias. Número 1, para que sepan que Dios conoce la condición en que están. Para que sepan también que a través del tiempo Dios sabe cuál es la condición en que van a estar. Para que sepan que no siempre van a estar de la misma manera, que la condición va a variar y se van a enfrentar a diferentes circunstancias que tienen que enfrentar sí o sí. Y Dios lo está anunciando por anticipado. ¿Y para qué lo está anunciando? Número 1, para que lo sepamos. Y número 2, porque también en el contenido al mensaje de las iglesias les dice qué hacer para no fracasar. Por eso les decía, si nosotros creemos que estamos viviendo en los últimos tiempos, el mensaje de Apocalipsis fue enviado para la gente que viviera en los últimos tiempos y que supiera qué hacer. Porque nadie que sepa que se va a enfrentar a algo se descuida. ¿Cuántos de nosotros sabemos que mañana vamos a tener hambre? ¿Hay alguien que piense que mañana no le va a dar hambre? Nadie, ¿verdad? Todos sabemos que mañana nos va a dar hambre. Y yo estoy seguro que muchos ya pensaron qué van a cocinar mañana. Y todos nos hemos asegurado de tener lo suficiente, lo que necesitamos para poder tener comida mañana, porque sabemos por anticipado que mañana y en los subsiguientes días vamos a tener hambre y vamos a necesitar que comer. Entonces nos preparamos para lo que sabemos que no podemos evitar, lo que vamos a enfrentar. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos envía la información para aquellos que son serios en su creencia, se preparen. Que no vivan a la ligera, sino que vivan conscientes de que vienen días difíciles. Pero los que creen en Él serán victoriosos. Los que hacen lo que Él dice serán victoriosos. ¿Sí? Les envía la información, nos envía la información. Y me encanta cómo cierra ese verso 8 cuando dice: yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin, dice el Señor. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir. Soy el Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Dios conoce toda la historia. Cuando el principio se inició, valga la redundancia, ya Dios estaba allí. Jesucristo estaba allí. Y cuando todo termine, Él continuará en su trono, viendo el cumplimiento perfecto de su voluntad. Y siendo acompañado por todos aquellos que a través del tiempo decidieron creer en Él, seguirle y obedecerle y hacer lo que Él enseñó que deben hacer. Así lo enseña la Biblia. Pero es interesante
que Dios lo avisa por anticipado. A mí me encanta la Biblia cada vez que hay una frase que se repite a través de toda la Biblia y que cada vez que la leo me encanta. Cuando Dios, muchas veces en el Antiguo Testamento, otras en el Nuevo, cuando Jesús le decía a sus discípulos, por ejemplo, le decía, esto se los digo para que cuando suceda ustedes no sean sorprendidos, porque ya yo se los había dicho. Y en el Antiguo Testamento los diferentes líderes en nombre de Dios también utilizan esa frase. Esto se los digo para que ustedes sepan lo que va a pasar. Moisés le dijo a los israelitas, pongo delante de ustedes la vida y la muerte, escojan la vida para que vivan, porque si no, les espera lo otro. Pues el Apocalipsis nos llega de parte de Dios para prepararnos, para enfrentar los tiempos finales, para que seamos conscientes que son tiempos extremadamente difíciles, pero los que confían en el Señor serán vencedores. Aquellos que de verdad, con seriedad, pongan al Señor Jesucristo en primer lugar, su palabra, su obediencia, que aprendan a amarlo y que caminen con Él cada día. Y por eso me gusta el contenido del verso 8. Porque cuando el Señor utiliza esta oración, describiéndose a sí mismo, nos está diciendo, miren, quien les habla no es un improvisado. Les habla el que todo lo sabe. Pero me llama mucho más la atención, porque para enviarnos este mensaje, Dios escoge a Juan. Un viejo más viejo que yo, tenía aproximadamente 90 y tantos años, preso en una isla, que no sabía cuándo iba a salir, solo supo cuándo iba a entrar, solitario en aquel lugar, pero que en medio de creo que sería la peor tragedia de la vida de Juan, allá en esa isla desértica de pura roca, como son características las islas del Pacífico y muchas del Caribe también, del Atlántico, anciano, sin saber si iba a salir de allí o allí iba a morir, en vez de lamentarse, en vez de maldecir al emperador, en vez de ponerse a llorar, dice el texto, y lo vamos a leer más adelante, dice, en el día del Señor yo estaba adorando a Dios en el Espíritu. O sea que en toda la desgracia que estaba viviendo, Juan en ningún momento renegó de Jesucristo. Cuesta, ¿verdad? Hay textos que cuando los leemos nos golpean. A ese viejito de más de 90 años, Dios lo escogió, lo vio como fiel, como digno de llevar el mensaje que él más quería que la humanidad recibiera, y lo puso, se lo reveló a él en medio de aquella isla escarpada y terrible. Es interesante que Dios le dio esta revelación no después de salir de Patmos, sino cuando estaba allá. Y cuando uno revisa
uno se da cuenta cuál es el mensaje que Dios le está dando. Toma esto porque de aquí vas a salir. Yo te garantizo que de aquí vas a salir. Por eso dice Pablo que Él es el abogado de abogados y de todo aquel que cree. Sí. Es interesante lo que Juan describe y que se toma el tiempo para describir. En los versos del 9 al 11 vamos a encontrar la descripción que Juan hace de cuál fue su experiencia en el momento de recibir este mensaje. Vamos a leerlo. 9 al 11. Dice el texto así: yo, Juan, escueto, no necesito adorno. Yo soy Juan. Eso me hace recordar cuando el texto bíblico dice Abraham, amigo de Dios. ¿Usted se imagina esa presentación? Que Abraham llegara a algún lugar y usted quiere, yo soy Abraham, el amigo de Dios. Dice Juan, yo soy Juan. Pero fíjense que no se pone rimbombante. Dice, yo soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento en el reino de Dios y en la paciencia, perseverancia a la que Jesús nos llama. Compañero de ustedes, dice, compañero de ustedes, ¿en qué? En sufrimientos, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Dios nos llama. Luego añade, me exiliaron en la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Tremendo delito. Pero recuerde usted que si vivimos realmente hasta los tiempos finales, muchos de nosotros nos enfrentaremos a eso mismo. Seremos acusados por creer en Jesucristo, porque en aquel momento creer en Jesucristo, hablar de Jesucristo, usar la Biblia será un delito. Tal vez usted hoy no lo cree, y menos en un país como Panamá, donde uno, gracias a Dios, todavía se puede gritar. Todavía hay gente que predica en los buses, hay gente que predica en el metro. El otro día llegué al aeropuerto y había uno, de pronto se paró en medio de la multitud que estaba esperando gente en el aeropuerto y se paró y dijo, vengo a traerle un mensaje de parte de Jesucristo, y todos se voltearon así y prestaron atención. Llegará un momento en que eso no se puede hacer, porque será un delito. Me exiliaron en la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. Y fíjese esta descripción. De repente oí detrás de mí una voz como de trompeta, como de un toque de trompeta que decía, escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.
O sea, el método de transmisión de este mensaje también fue por voluntad de Dios. Escríbelo en un libro para que lo envíes. ¿Es la primera vez que Dios manda a alguien a escribir? No. Capítulo 17 de Éxodo, Dios le dijo a Moisés, después que derrotaron a los amalecitas que los habían atacado traicioneramente sin que Israel hiciera nada, y después que Dios le da la victoria sobre Amalek y sus descendientes, Dios le dice a Moisés, escribe esto en un libro para que lo conozcan las siguientes generaciones, porque me voy a ocupar de que llegue un momento en que Amalek no exista por traicioneros. Y ahora Dios le está diciendo a Juan, escribe esto porque esto es tan relevante que no puedes dejar que se pierda. Es más confiable el papel que la memoria. Y envíaselo a las 7 iglesias. Juan estaba en un lugar escarpado, estaba allí, pero no se puso a mirar que las rocas eran duras, no se puso a ver que aquello era un desierto, que posiblemente, yo no lo sé, pero posiblemente aquello estaba lleno de estiércol de aves migratorias que hay por todo el Pacífico y el Atlántico y que anidan y se paran en esas islas. Él no se puso a ver nada de eso, sino que él tenía en su conciencia que ese era el día del Señor y lo más seguro es que estaba orando y tal vez cantando algún salmo al Señor. Y lo hizo, porque para él, y ojalá que para todos nosotros, Dios es más importante que las circunstancias. Mis circunstancias son pasajeras, pero mi Dios es eterno. Siempre voy a recordar cuando me dijo el doctor aquella vez que me sacaron, 2011, me sacaron el riñón izquierdo por cáncer. Y me dijo, pastor, si usted quiere, comenzamos. Yo estaba tendido en la cama del cirujano. La persona que estaba a cargo de la anestesia, la anestesióloga, estaba sentada aquí y el cirujano a la altura de mi cadera, mirándome a los ojos, me dijo, si usted me da permiso, comenzamos. Y si usted quiere, lo dejamos hasta aquí, porque yo no le puedo garantizar que de esta usted va a salir. Así, escueto. Hay momentos así en la vida. Mi respuesta fue, siga, doctor. Si Dios quiere, voy a vivir. Y si Dios quiere, voy a morir. Porque todo tiene que ver con la voluntad de Dios. Por eso el Señor le dijo, Juan, toma este mensaje. Y esta es tu garantía de que vas a salir de aquí. Recibir lo que Dios te da y hacer lo que Dios te manda. ¿Sí se entiende el mensaje? ¿Sí? ¿Se entiende el mensaje? Mensaje a las 7 iglesias. Y Juan estaba allí, versos 12 en adelante. Ya voy a ir terminando. Versos 12 al 16. Cuando me di la vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candeleros de oro. Cuando yo leí esto, me quedé así
Y dije, ¿y las piedras de la isla de Patmos? Y aquel lugar escarpado donde Juan estaba. Aquello feo y lo más seguro que sucio. ¿Qué se hizo? Dice Juan, vi 7 candelabros de oro y de pie en medio de los candelabros alguien semejante al Hijo del Hombre. Juan, como judío, sabía lo que eso significaba, porque ya Dios en Daniel capítulo 7 le había dicho a Israel que él se presentaba con figura humana. Y dice Daniel, vi a alguien que parecía hijo de hombre. Juan sabía lo que esto significaba. Cuando él vio eso, se dio cuenta de lo que estaba pasando. Dice, en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía 7 estrellas en la mano derecha y una espada aguda de doble filo salía de su boca, y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. La presencia de Dios cambió el panorama y todo aquello desapareció. Siempre va a ser así. La presencia de Dios todo lo cambia. La mujer del flujo de sangre dijo, si tan solo logro tocar su manto. El centurión romano dijo, si tú das la palabra, mi siervo sanará. Marta le dijo al Señor, María, si tú hubieras llegado antes, Lázaro no hubiera muerto. Y el Señor le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Lo que cambió aquella isla en lo que Juan está describiendo es simplemente que Juan, en medio de la dureza de la vida, nunca dejó de creer en Cristo. Pero Juan se dio cuenta de una cosa: no hay lugar en que nos encontremos que nuestro Señor no pueda estar. Y eso no es solo en el Nuevo Testamento. Cuando ellos estaban cautivos en Babilonia, dice que estaban llorando en la orilla del río Quebar. Ahí está descrito en la Biblia. ¿Y qué dice el profeta? Dice, estábamos reunidos a la orilla del río Quebar y era de noche, estábamos llorando. Y de pronto, dice, vino palabra de Jehová a mí. Pero ellos estaban rodeados de soldados, de gente que no dejaba que ellos pensaran ni hicieran nada que le diera posibilidad de escapar. Pero es que a Dios nadie lo puede detener. Y entonces Dios llegó allí y le dio palabra al profeta Ezequiel. Y los babilonios ni cuenta se dieron. Dice Pedro, nosotros estábamos en la cárcel de más de adentro, estábamos cantando. Dice, y de pronto el Señor llegó, envió un ángel y nos abrió la puerta y los guardias estaban dormidos.
en el séptimo sueño. ¿Saben que dicen que el séptimo sueño es el perfecto? Ya cuando uno no es responsable de lo que le pasa. Uno dormido hace muchas cosas, pero llega un momento en que uno no es responsable de lo que sucede en el medio del sueño. Dicen que ese es el séptimo sueño. Ellos estaban dormidos profundo. Y el ángel apareció y le dijo: vengan muchachos, dejen que los que sigan durmiendo. Abrió la puerta y vayan a la calle. ¿Quién puede detener a Dios? Pero eso sucede cuando, a pesar de las circunstancias y del tiempo que demore, tu fe no cambia. Cuando tu fe no cambia. Y eso fue lo que hizo que el panorama para Juan cambiara. Mire, Juan no menciona lo terrible de aquella isla, pero de seguro estaba consciente de eso. Pero lo que ocupó su curiosidad fue cómo Dios cambió aquello y le permitió saber que en medio de aquella isla, la fe en Dios cambia las cosas. ¿Cuál fue la reacción de Juan ante aquello? Y ya voy a terminar. Dice Juan: cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. No era para menos. Yo no hubiera caído como muerto, me hubiera muerto. Imagínense. Dice: caí a sus pies como muerto. Qué impresionante el trato de Dios. Caí a sus pies como muerto, pero Él puso su mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo. No tengas miedo. ¿Sabe qué Dios le estaba diciendo? No estás solo aquí. También yo estoy aquí. Tranquilo. Yo estoy permitiendo esto con propósito. Tranquilo. No tengas miedo. ¿Por qué no debía tener miedo Juan? Le dice: porque yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. No tengas miedo. O sea, ¿quién se puede oponer al Señor? Estás aquí, tú piensas que estás solo, tú piensas que estás a merced de Domiciano, tú piensas el emperador, tú piensas que aquí vas a morir, que tal vez estas aves que andan por aquí te van a comer. Tranquilo. No tengas miedo. ¿Qué estás pasando en tu vida? No tengas miedo. ¿Qué tendremos que enfrentar a futuro? No tengas miedo. ¿Cuál será tu problema? No tengas miedo. Yo recuerdo cuando me dio dengue. Poco tiempo después que me operaron de cáncer, me dio dengue, porque fue así uno tras otra, como quien dice: si no te llevo con esta, te llevo con la otra. Y me dio dengue del hemorrágico. Y me llevaron al médico.
Y el primer médico que me vio, bueno, él dice que es cristiano. Y le dijeron lo que yo tenía, me examinó, se dio cuenta que yo, en ese momento, según él me dijo, yo debería estar ya botando sangre por los oídos, por la nariz, por los ojos, por la boca y por todo el cuerpo. Me dijo, qué extraño que usted no está botando sangre, me dice. Así escueto. Me dice, pero no se preocupe, pastor. Lo bueno con nosotros es que cuando este momento nos llega, nosotros sabemos para dónde vamos. Gran consuelo. Y yo lo miré y le dije, sí, doctor. Y me dijo, pero le voy a decir algo, aquí no podemos hacer nada por usted. Lo voy a trasladar al otro hospital. Y cuando llegué al otro hospital, allí me metieron, no me hicieron nada. Al día siguiente apareció un doctor, y no les estoy exagerando, estoy diciéndoles la verdad. Apareció el otro doctor y revisó a todo el mundo, y cuando le dijeron que yo estaba ahí porque tenía dengue, y había un señor que estaba ya moribundo, un estado terminal, y se enojó aquel supuesto médico y se voltea al internista y le dice, yo no entiendo por qué admiten a esta gente aquí. Esta gente hay que dejarla que si se va a morir, muera en su casa, delante de nosotros los enfermos. Y señala al señor que estaba allí en estado terminal. Le dice, ese hombre debería estar en su casa muriendo, por lo menos en su cama, pero gritándole al residente. Y yo dentro de mí decía, que se voltee a mí y me diga, porque lo voy a apañar. Pero no se volteó hacia mí, pero habían otros con dengue y dijo, toda esta gente que está con dengue, ustedes saben que en el hospital no se puede hacer nada para curar el dengue. Ellos deberían estar en su casa. Gran consuelo, ¿eh? Y entonces, ¿y este por qué está aquí? El otro por qué está aquí. Y entonces el residente le habla al oído, pero yo oí lo que le dijo. Le dijo, no, este señor está aquí porque el director médico de la provincia lo recomendó que lo recibiéramos aquí. Me miró y respiraba así como... ¿Qué quieres que te diga? Hay momentos así en la vida. Al día siguiente me examinó, vino y me examinó y me dijo, señor, yo no entiendo lo que pasó. Usted ayer tenía las plaquetas en 23. Usted desde hace varios días debería estar botando sangre por todas partes. No sé por qué no ha pasado. Pero hoy sus plaquetas están normal, así que le voy a hacer la salida para que se vaya para su casa. El Señor le dijo a Juan, no tengas miedo. Porque lo que Dios decide, nadie lo puede evitar. No tengas miedo. Mantén tu fe. Y finalmente, Dios entonces le da una orden a Juan. Escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder después. Y este es el significado del misterio que has visto. Las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los candelabros de oro.
Las 7 estrellas son los 7 ángeles, los pastores de aquellas iglesias. Y los 7 candelabros son las 7 iglesias, porque la iglesia fue puesta por Dios en el mundo para luz del mundo. ¿A dónde termina esto? En que Dios le dice a Juan, lo importante que tienen que saber es que yo los tengo aquí, a los pastores, a la iglesia y a los miembros de la iglesia con propósito. No están aquí por casualidad, están con propósito y por mi voluntad. Es importante que usted y yo sepamos que no somos un invento de alguien, ni somos un cuento de camino. Estamos aquí con propósito de Dios. Y que Dios nos va a llevar hasta donde Él quiera. Y debemos aprender a hacer su voluntad para poder ser victoriosos hasta el final. La próxima semana vamos a ver cuáles son las cosas que tenemos que aprender y conservar para no fallar. Señor, te damos gracias en esta hora. Te bendecimos, Dios, y te adoramos. Te exaltamos porque tú eres bueno, porque eres santo, Señor, porque eres todopoderoso. Porque eres tú quien garantiza nuestra vida. Nosotros nada somos, Señor, y nada podemos. Nuestra verdad es debilidad, temporalidad, incapacidades, producto de una naturaleza caída. Solamente tú puedes garantizar, Señor, nuestra existencia, nuestro bienestar y nuestra seguridad. Ayúdanos a que como Juan, Señor, a pesar de las diversas dificultades de la vida, no nos concentremos en lo escarpado del terreno o en la soledad de la noche. Que estemos siempre en comunión contigo, porque eres tú el que cambia las cosas. Bendice a tu iglesia confirmándola hoy y cada día, Señor. Y ayúdanos a concentrarnos en recibir tu mensaje, conocerlo y asimilarlo, para que así podamos hacer lo que tú nos enseñas, para que nuestra vida sea firme hoy y siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.